bloquear. Una cosa que le pasa que después ya deja de cargar y de guardar la información. Y siempre, ayer no pude terminar una parte porque se bloqueó, nada, no avanzaba. Y hoy en la mañanita que me desperté de la nada, dije, no voy a aprovechar ahorita a las 5, antes de las 5 casi me metí. Y solo pude trabajar un ratito y luego bloqueado otra vez. Así que, qué cosa, ¿verdad? Entonces, pero con ustedes sí logré terminar de revisarles todo. Así que chequen su cuadro de calificaciones, cualquier cosa que falte, me dicen. No me van a venir a decir en diciembre. Estamos, porque les encanta hacer eso. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a terminar a tiempo. Vayan estudiando. Ok. Entonces, ¿qué me faltaba? ¿Dónde me quedé? Ovarios. ¿Sí? ¿Por dónde me quedé? Ya no me acuerdo. Ok, de los ovarios, la misma historia ustedes. Siempre acuérdense, la gónada es indiferente inicialmente. El desarrollo o su diferenciación, mejor dicho, ¿no? Ya en componentes específicos del ovario va a aparecer más o menos 3 semanas después, 2, 3 semanas después que se empezó la diferenciación en un hombre, ¿no? En cuanto a tiempo, no es que en el mismo cuerpo, pero un poquito más tardío ese proceso de diferenciación. Y aquí lo que ustedes van a ver es que también se va a formar una red, pero en este caso es una red ovárica, rete ovari, así se le llama, se forma también a partir de cordones gonadales, que es lo que ustedes miran ahí. Miran la relación además de la cresta gonadal, ¿cierto? Aquí está el cordón nefrogénico, estamos, y recuerden, el ducto que va a prevalecer en el caso de la mujer, ahorita en esta fase, va a ser el ducto paramesonéfrico. Aquí está el mesonefro, estamos con sus túbulos y su ducto, pero en la mujer es necesario que este sea el que se mantenga, ¿ok? Y se conoce como ductos mullerianos también. Entonces, se empieza a formar a partir de los cordones gonadales, esa red ovárica que eventualmente, muchachos, eventualmente va a degenerar. Eventualmente va a degenerar, al igual que va a degenerar el ducto mesonéfrico y los túbulos también en la mujer. Entonces, ¿qué otra cosa va a pasar? Acuérdense que el mesotelio proliferó y creció y formó los cordones sexuales primarios, ¿cierto? Ni he empezado y ando mal. Entonces, se forman esos cordones, crecen hacia el mesénquima. Acuérdense que eso nos va a permitir dividir este tejido entre una corteza y una médula. Entonces, muy importante, y algo que creo que ayer no lo mencioné cuando les expliqué ovario, las células germinales primordiales se van a integrar a esos cordones sexuales. Es muy importante que pase eso, y aquí lo están viendo, güey. Cuando les expliqué ayer los cordones seminíferos, que luego se van a volver los túbulos seminíferos, olvidé recalcarles eso, y ahí ven esas células redonditas, son células germinales primordiales, que eventualmente se van a diferenciar en espermatogonias en el hombre, y en el caso de la mujer en ovogonias. Muy importante eso. Entonces, una historia más o menos parecida, nada más que aquí, esta parte de los cordones gonadales va a degenerar, esa red ovárica va a degenerar, y la persistencia va a ser de acá, de esos cordones sexuales que van a crecer en tamaño, o sea, le van a agregar las células germinales primordiales, y lo que va a suceder de diferente en el ovario es que va a haber como una división, ahí les dice el libro como en racimos, ¿no? Y esos deditos que iban creciendo eventualmente se van a dividir y van a formar una estructura que ustedes ya conocen, que son los folículos primordiales. De acá, ¿no? Aquí les enseña folículos primordiales, que acuérdense que van a tener cada uno una ovogonia. Y además, el folículo primordial va a tener que estar rodeado por un tipo de células, ¿se acuerdan? Que son las células foliculares. Y esas células foliculares vienen a aparecer rodeando el folículo primordial a partir del epitelio de superficie, que es el que estamos viendo acá, de donde se originaron esos cordones sexuales primarios. Entonces, aquí tiene la ovogonia y luego la relación con las células foliculares. Luego vamos a hablar un poquito de los otros tubos. Aquí lo que ustedes están viendo es el conducto paramesonéfrico y ya les empieza a decir aquí tuba uterina. Entonces ya vamos a ver un poquito de eso. La misma historia en otra imagen, solo para que miren la relación otra vez, la migración de las células germinales primordiales hacia los cordones sexuales primarios.
su incorporación, su crecimiento hacia el mesénquima subyacente, la red ovaria que eventualmente va a degenerar el conducto mesonéfrico con sus túbulos y va a persistir el conducto paramesonéfrico. Aquí ven además cómo se dividieron todos esos componentes de los cordones sexuales y formaron entonces los folículos primordiales, y se nota muy bien aquí que están rodeados de una capa de células foliculares que se originaron a partir de este epitelio en superficie. Aquí vemos el epitelio germinal, que así se mantiene en algunos libros, aunque recuerden que realmente cuando vean ovario, en histología el epitelio germinal es ese que está aquí abajo, ¿no? Que ahí es donde están los folículos primordiales. Estamos, y luego la túnica albuginea asociada, pero bueno, eso lo van a hablar un poquito más en histología. Ok, entonces los ductos genitales. Lo que les mencionaba y aquí es como repasito rápido. Tenemos los dos pares, o sea, los dos sistemas, por decirlo así. Acuérdense que los ductos mesonéfricos se originan del segundo set de riñones, que eventualmente va a ir degenerando poco a poco, pero que va a mantener, va a persistir, ya sea por zonas de los túbulos, zonas del ducto, y ya van a ver además que el mesonefro después como que se fibrosa, degenera bastante y forma un ligamento que se conoce como el gubernáculo y que es muy importante, y lo voy a mencionar ahorita. Aquí ven el mesonefros, ven la gónada asociada, acuérdense que nacen de la misma cresta, ¿no? Urogenital, y entonces eventualmente este mesonefro va a ir degenerando, se va moviendo con la gónada, porque acuérdense que se van a mover, se están originando en pared abdominal posterior, pero luego tienen que descender. Los testículos van a descender mucho más con respecto al descenso de los ovarios. Entonces el gubernáculo va a ser un remanente del mesonefros, que se fibrosa y forma ese ligamento y va a ayudar porque va unido a la gónada aquí en el polo inferior eventualmente y lo va a ir jalando. Ya lo vamos a ver en imagen. Entonces, volviendo a los dos pares mesonéfricos y paramesonéfricos, son wolfianos, son mullerianos, y por eso el hombre tiene la hormona antimulleriana con el objetivo de promover la desintegración de los conductos paramesonéfricos. A partir de aquí se van a formar los ductos asociados al aparato reproductor, ductos que van desde las gónadas, en el testículo y todo el sistema de ductos que ya vimos una parte, y en la mujer pues otros componentes importantes como las trompas uterinas, ovario, parte superior de la vagina. Entonces aquí lo podemos ver en esta imagen para que miren como la relación inicial. Les dice componentes que se originaron del seno urogenital, ducto mesonéfrico y paramesonéfrico. Entonces, en el caso del hombre, que es esta imagen que vemos aquí, si ustedes se fijan, de los ductos mesonéfricos ya dijimos que se formaba el uréter, ¿cierto o falso? Cierto, porque el uréter se forma a partir de la yema uretérica y ese es como un divertículo del ducto mesonéfrico. Entonces, es real. ¿Qué otra cosa dijimos que se formaba aquí en la relación? Acuérdense, y no se les vaya a olvidar, que de los cordones sexuales primarios se van a formar los conductos seminíferos, se van a formar los túbulos rectos y se va a formar la red de testis. Estamos aquí en testículo, pero a partir de los túbulos mesonéfricos se van a formar los ductos eferentes y a partir del ducto mesonéfrico, que está aquí, desde que está chiquita esta imagen, se va a formar el ducto del epidídimo y eventualmente se va a formar también el conducto deferente, que al unirse, miren, con la vesícula seminal o glándula seminal, que también se origina en mesonefro, van a formar los conductos eyaculatorios que se abren a la parte de la uretra prostática. Entonces, en esa imagen podría ser fácil recordar. Y lo otro que miran acá es degenerando el mesonefros. Todos los otros componentes que hablábamos ayer van a formar ahí el sistema urogenital. Ahorita voy a hablar un poquito más también de la otra parte genital del seno urogenital. Ahora, en la mujer, si avanzan, lo mismo, muchachos, no se vayan a confundir. Aquí ven el conducto mesonéfrico degenerando. No sé si logran ver, yo estoy un poco más ciega. Tenemos el ovario ya desarrollado. ¿Qué más se forma? El uréter, ya lo sabíamos, en hombre y mujer tiene el mismo origen. Ahora, si se fijan acá, del conducto paramesonéfrico, que es el azulito, se va a formar la trompa uterina, útero y parte superior de la vagina. Y aquí lo vemos en relación, ¿no? Perdón. Bueno, creo que eso es como para hacer la intro de esto. Lo demás del seno urogenital, que ya voy a hablar algunas cositas extra de eso. Entonces, ¿cómo se va desarrollando
en el hombre esos ductos y las glándulas asociadas al sistema reproductor. Es muy importante que haya testosterona. La testosterona es un inductor importante para la diferenciación de estos ductos. Y acuérdense que aquí el ducto protagonista es el ducto mesonéfrico y parte de los túbulos también. Entonces les dice que parte de esos, aquí es túbulos, ¿ok? Aquí es túbulos, porque en realidad son los túbulos del mesonefro los que forman los ductos eferentes, que serían estos chiquitines que ven acá y que conectan la red de testis con el epidídimo. Del ducto mesonéfrico sí se va a formar el epidídimo y van a ver en histología que eventualmente el epidídimo se va a ir modificando a medida que se acerca a la cola y más allá de la misma, y va a ir adquiriendo una capa importante de células de músculo liso. Eso es muy importante, que se vaya ampliando el grosor de esa capa de músculo liso, porque necesitamos que haya peristaltismo, movimiento de propulsión durante el movimiento del espermatozoide en la eyaculación. Entonces, esa modificación se da. Y la hormona antimuleriana, lo que va a hacer en el hombre es que para la sexta, séptima semana ya se espera entonces que haya una regresión de los ductos paramesonéfricos, y es por eso que decimos que más o menos a las 8 semanas, 9 semanas, la gónada ya podría identificarse si va a ser de un niño o de una niña, de un hombre o de una mujer. Es importante recordar esa diapositiva. Las glándulas seminales que ustedes miran acá también, por el color, váyanse. Ducto mesonéfrico, ese es el origen, a partir de ahí de los conductos mesonéfricos de su parte más caudal. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo mencionamos, se une con el conducto eferente, forman el conducto eyaculatorio, se van a abrir la uretra prostática. La próstata es un crecimiento, miren, del endodermo del seno urogenital. Estamos, que nacen a partir de la uretra prostática. Entonces, crece el endodermo en esa superficie, crece hacia el mesénquima subyacente y entonces el epitelio prostático, y es una glándula la próstata, no lo olviden, va a ser de origen endodérmico y todas las estructuras asociadas, su capa de células musculares lisas, su cápsula, se van a asociar a el desarrollo de origen mesenquimatoso. Ustedes ya más o menos saben cuáles son esos orígenes. Las glándulas vulvouretrales, que son estas que vemos aquí, miren, donde se van a formar también son crecimientos del endodermo a partir de todo el conducto que sale del seno urogenital en esa zona inferior con respecto a la glándula prostática y derivan de la uretra esponjosa, que crece ese crecimiento, crece ese saquito endodérmico y crece ese mesénquima subyacente. Entonces, fácil, o sea, si ustedes miran la continuidad del seno urogenital, se les va a hacer fácil saber cuál es el origen. Ductos genitales femeninos y glándulas. Bueno, ya sabemos que los ductos mesonéfricos van a sufrir regresión, eso se va a perder. ¿Por qué? Porque no hay ausencia de testosterona. Estamos, y al no haber hormona antimuleriana, pues son los conductos mullerianos o paramesonéfricos los que van a avanzar en la mujer. Entonces, ¿a qué van a dar origen? Uno, trompa uterina, tubo uterino, útero también. Y si se fijan acá, aquí los tenemos en relación con el seno urogenital. Tenemos los ductos a cada lado. Entonces, las partes más craneales de esos ductos, que serían estas de acá, y luego las vemos acá, van a ver que no se fusionan, pero sus partes más caudales, estamos, sí se van a fusionar, sí se van a fusionar y van a formar esto que miran acá en chiquito, ¿ven? Esto ya es como más grande. Entonces, las partes no fusionadas y craneales de esos dos ductos van a dar las trompas uterinas, y las partes más caudales se van a unir, que es lo que ustedes están viendo aquí, su azulito, y forman el primordio útero-vaginal, que es el que va a dar origen al útero y la parte superior de la vagina. En el caso de la mujer, este desarrollo no depende del estímulo hormonal. Estamos en el varón, sí. Para que haya un buen desarrollo de esos ductos, se estimule la diferenciación, necesitamos que haya testosterona. En el caso de la mujer, no es así, no es así. Acuérdense que después si vamos a adquirir otros caracteres, a medida empezamos a producir hormonas en la pubertad. ¿Qué más de acá? Mesénquima esplácnico nos va a formar el estroma del endometrio y el miometrio con respecto al útero, que se empieza a formar. Déjenme mover esto, que Zoom no me deja ver las imágenes que tengo ustedes. Ok, entonces,
primordio útero-vaginal. El útero se va a formar a partir de ese primordio. No se les olvide, son los ductos paramesonéfricos fusionados en su parte caudal. El mesénquima esplácnico asociado, todo eso rosado que vemos ahí, va a dar origen a las capas que van a ser el estroma que sostiene el endometrio y al miometrio asociado, y obviamente la capa serosa asociada al útero. Aquí vemos la relación en otro corte, si ustedes se fijan, vejiga urinaria, aorta y esta estructura de acá, que es el intestino anterior. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos los dos ductos paramesonéfricos, ¿cierto? Eventualmente se van a ir uniendo hacia la línea media, al nivel donde se va a formar el útero, evidentemente, que es lo que estamos viendo acá en ese corte. Lo vemos aquí como empiezan a unirse. Inicialmente tienen un tabique que tiene que degenerar, si no vamos a tener problemas después y podemos tener un útero bicorne, bueno, septaciones, cosas que seguramente les voy a dejar de tarea para que expongan. Pero lo que quiero que miren es cómo los ductos se van uniendo hacia la línea media. Eso es muy importante. Y luego pues va a estar tabicado, luego el tabique se va a degenerar y la parte más distal de eso va a formar la porción superior de la vagina. Una cosa importante que ustedes pueden ver acá es que cuando se unen estas zonas, esas zonas mesenquimatosas van a formar el ligamento ancho del útero. No sé si ya lo vieron en anatomía macroscópica eso. Y además esa unión a ese nivel va a promover la creación de unos recesos que se conocen como saco, fondo de saco, recesos. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a tener el receso recto uterino. Aquí está el recto, útero, vejiga urinaria. No olviden esa relación muy importante que la tengan en mente cuando miren imágenes radiológicas, muchachos. Entonces, esa unión como que divide este espacio en dos recesos. Aquí queda el primordio útero-vaginal, receso recto uterino y el receso vésico uterino. Entonces se forman esos dos saquitos. Aquí lo podemos ver como se miraría en el adulto. Este es el receso, si se fijan ahí, vésico uterino, aquí está la vejiga urinaria. Y esta zona de aquí es el receso recto uterino. En otro corte, lo mismo. Miren, receso o fondo de saco recto uterino, también le conocen como saco de Douglas, y el receso vésico uterino en esta porción. ¿Qué más? Disculpen mi voz. En corte radiológico, útero, en medio siempre. ¿Qué corte sería este, ustedes? Ya rato estoy diciendo corte. ¿Qué corte es? ¿Qué plano? ¿En qué corte estoy viendo eso? Normal. ¿Segura? Ok, ¿la negra o la de abajo? Ambas están en el mismo corte. Ahí está. Muy bien, exactamente. Entonces, en ese corte sagital, ustedes miran la relación otra vez. Útero, recto, vejiga urinaria, origen, seno urogenital, ductos paramesonéfricos, intestino posterior, si se les preguntara embriológicamente esta imagen. Entonces, otra vez aquí miran el espacio vesicuterino, el espacio rectouterino. Y bueno, lo mismo para que vean la relación una imagen con la otra. ¿Qué más? Avancemos entonces. La vagina es un poco complejo cómo se forma, pero bueno, vamos a mencionar como las estructuras más importantes. La vagina se va a formar, miren, el epitelio vaginal nace, o bueno, su origen en realidad es del endodermo del seno urogenital. No olvidemos el seno urogenital con su parte vesical, pélvica y fálica, y la relación más caudal que tiene con el recto y que después se va a dividir a partir de la presencia del septum urorectal. No olviden esas cosas. Entonces, el endotelio de la vagina, el epitelio de la vagina se origina del endodermo del seno urogenital, el mesénquima asociado. Yo creo que ustedes ya entendieron eso, ¿no? Que todo lo que es tejido músculo liso, tejido conectivo asociado, es de origen mesenquimatoso en la mayor parte de los casos. Y en la mayoría, en muchos casos, los epitelios se van a originar del endodermo, aunque también del ectodermo de superficie. Y cuando hablamos de riñón, acuérdense que también
el epitelio de los componentes de la nefrona tiene un origen mesodérmico. Entonces es como bien, yo diría que las más complejas son los epitelios porque tienen origen en las 3 capas. ¿Ok? Las 3 capas que hablamos al inicio de la clase. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos el primordio útero-vaginal, que aquí está en azulito, acuérdense que está unido, y se va a unir, si se fijan ustedes, entra en contacto, miren, con el seno urogenital, que es esto que vemos aquí, todo lo amarillo, ustedes ya lo conocen. Entonces, entra en contacto en ese punto y forma el seno del tubérculo. El seno del tubérculo, que está aquí, o el tubérculo del seno, más bien sería en español. Forma el tubérculo del seno. Y a partir de aquí se van a formar, en esta parte de acá, se van a formar estas 2 estructuras que se conocen como bulbos sinovaginales, y la relación entre el seno y la vagina que se está formando, y juntos van a formar un componente que se conoce como placa vaginal, que aquí no tengo imagen de eso, creo, de la placa vaginal. Entonces, al final del día, estos bulbos sinovaginales se van a fusionar, forman esa placa que inicialmente está obliterada. Ese canal que se está formando aquí, que ustedes lo miran en asociación con el primordio uterovaginal y ese bulbo sinovaginal, esa última relación, va a estar obliterado inicialmente, pero eventualmente, como pasa mucho en embriología, va a sufrir un proceso de recanalización y son las células que quedan en la periferia las que van a formar el epitelio vaginal y su origen por eso es de origen endodérmico del seno urogenital. Otra cosa que tenemos aquí asociada, perdón ustedes, es el himen. Estamos. El himen lo que va a hacer es separar esta zona que conocemos como el vestíbulo vaginal del seno urogenital. Aquí sí que no tengo mucha imagen de eso, pero bueno, así como bien evidente, pero en este corte aquí les muestra dónde está el vestíbulo de la vagina. Vemos componentes del seno urogenital y en medio está el himen. Entonces el himen, en este momento el desarrollo está ahí como separando esos 2 espacios y se forma por invaginación de la pared posterior del seno urogenital. Acuérdense que lo amarillo aquí en este punto es seno urogenital. Yo no estoy grabando, ¿verdad? ¿Para qué no? No. Se rompen los primeros, no grabé, no me acordaron. No está grabando. Se rompen los primeros 28 días, ¿ok? De nacido. Hay varios tipos de himen, ahí lo van a ver no sé si lo vieron en anatomía, y se va a mantener como una membrana mucosa que igual tiene que tener perforación y eso se hace evidente cuando uno pues tiene su primera menstruación. Entonces aquí ven el himen cómo está asociado y vemos además el conducto mesonéfrico degenerando y vemos la relación entonces de esos componentes que en la vagina van a tener un origen del conducto paramesonéfrico y un origen del seno urogenital. Si pues nadie me acordó, es que usé esto para repasar. Recording in progress. Se me olvidó a mí también. Las glándulas auxiliares creo que ya las había mencionado ayer. No lo olvidemos, acuérdense que la uretra también crece de la parte pélvica del seno urogenital. Desciende, aquí la vemos cómo se está formada. Ahí se van a formar las glándulas parauretrales, que son crecimientos endodérmicos hacia el mesénquima, muy importantes para la secreción de moco. Y además del seno urogenital, que es todo esto amarillo aquí, aunque ya casi no tiene mucho sentido porque se ha modificado bastante, se van a formar las glándulas vestibulares mayores. ¿Ok? Esas glándulas vestibulares mayores van a abrirse en el tercio inferior de los labios mayores, que es esta parte que estaríamos viendo, bueno, más externo acá, en realidad. Vamos a ver acá. Entonces se empiezan a abrir acá, esas 2 glandulitas que tenemos acá. Miren cómo se modifica, ¿verdad? Y aquí vemos la recanalización que va iniciándose en la vagina, por ejemplo. Eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces, esas glándulas vestibulares mayores son secretoras de moco también y son homólogas a las vulvouretrales que se producen, que se originaron en el hombre. Los genitales externos, ¿cómo se van a desarrollar? Séptima semana son indiferentes. ¿Quién me escribió? Ah, Carlos estaba grabando. ¿Y cómo me graba? ¿Con el celular? ¿O cómo? A ver, cuéntenme. No tengo problema que me graben, pero no sé cómo me graba.
Entonces, miren, ¿ven? Vaya, ya me confundí. Son indiferentes al inicio, los genitales, no lo olviden. Las características sexuales distinguibles comienzan más o menos en la 9ª semana y para la 12ª ya podría verse si se permite un ultrasonido, si la posición del feto lo permite, podría ser que ya se pueda detectar aproximaciones de qué tipo de genitales va a tener el bebé que viene. Entonces, en la 4ª semana, que es lo que, déjenme mover esto porque no puedo ver mis dibujos. Entonces, si se fijan acá, en la 4ª semana se van a producir estos elementos: tubérculo genital, pliegues uretrales y las prominencias labioescrotales, estas asociadas a la membrana cloacal. Entonces, de esos 3 componentes partimos en hombre y en mujer. Eso es lo primero. Tubérculo genital, pliegues uretrales y las prominencias labioescrotales. Entonces, ¿qué va a suceder? Las prominencias, labioescrotales y los pliegues se van a desarrollar, bueno, ahí lo ven, cada uno al lado de la membrana cloacal, que eventualmente se va a llamar membrana urogenital, que es lo que ustedes están viendo ahí, y el tubérculo se va a ir elongando. Se va a formar el pene y se le va a llamar después tubérculo fálico, primordio fálico, pues va a crecer más en relación a su crecimiento si lo que va a formar es un clítoris. Entonces, eso es como en general para los dos. La membrana urogenital, que es esta que vamos a ver aquí, va a formar el piso del surco uretral, que es esto que ustedes miran acá. Ya vamos a ver cómo se va modificando un poquito eso. Ya lo voy a explicar en el hombre, sobre todo, que es donde lo explicamos. Entonces, esa membranita urogenital forma el piso de este surco que ustedes miran ahí, este corte de aquí están viendo que es del hombre que estoy hablando. Y en los fetos femeninos, uretra y vagina se van a abrir a una cavidad común que es el vestíbulo de la vagina. Entonces, vagina se abre acá y el orificio uretral externo se va a abrir aquí en este punto. Ya vamos a ver esa relación. Entonces, si avanzo, veámoslo uno por uno. Entonces, lo primero es que para que esta masculinización se dé, es muy importante que ya estén presentes las células de Leydig, que son las productoras de testosterona. Eso es una cosa. Y además de eso, la hormona que lo va a promover es la dihidrotestosterona, que nace a partir de la conversión de la testosterona por medio de la presencia de una enzima que es la 5-alfa reductasa, que la producen las células de Leydig. ¿Estamos? Entonces, gracias, ese cambio, esa modificación de la testosterona se produce en las células de Leydig. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es muy importante. Segunda cosa en el varón que les he dicho que depende de presencia hormonal, una, la diferenciación de los túbulos, de todo ese conducto que vimos, que depende de la testosterona y ahorita de la dihidrotestosterona, que lleva la masculinización de los genitales externos en el hombre. Entonces, al alargarse esto de acá, bueno, se va a alargar el tubérculo genital, se va a formar el primordio fálico, eso es muy importante. Ustedes van a ver además que acá, más caudal con respecto a esta zona de acá, vamos a notar que estos pliegues, los pliegues uretrales, comienzan como a acercarse uno al otro. Eso es muy importante. Entonces se empiezan a acercar uno al otro, ya dijimos que forman como las paredes laterales del surco uretral, que es lo que ven acá. Acuérdense que la uretra se origina del seno urogenital, gran parte de ella en el hombre, hasta la uretra esponjosa, y que la parte final se forma a partir de un cordón ectodérmico. ¿Se acuerdan? Que se los expliqué, ahorita lo vamos a repasar. Entonces, se empiezan a acercar, si ustedes se fijan, esos componentes, esos pliegues urogenitales, hasta que se cierra. Y asociado a eso, pues hay una capa de ectodermo, que es esa rosadita que ustedes miran ahí. ¿Estamos? Aquí vemos cómo se va cerrando, hasta que la uretra esponjosa queda cerrada, pues. Queda totalmente cerrado. Eso pasa en la superficie ventral del pene. Es muy importante que se dé si no hay alteraciones con respecto a la presencia de los orificios uretrales. Creo que les voy a dejar tarea de eso a unos que expongan de eso. Y lo otro importante que van a ver, bueno, que les mencionaba, ¿no? Al nivel de la zona del glande del pene,
que se está formando aquí en el primordio fálico, tenemos en azulito el cordón ectodérmico que va a ir a encontrar a la uretra esponjosa para terminar el canal uretral que tenemos a ese nivel. ¿Qué más es importante? Eso mueve el orificio uretral a la punta del pene. Importante que se dé esa relación, si no podemos tener un epispadias, un hipospadias, ahí lo van a ir a leer a su libro. Además de eso, a partir del ectodermo, que aquí están viéndolo, se forma el prepucio, y ahí se va a formar. Y lo que queda interno, si hacemos el corte acá, ese tejido mesenquimatoso que vemos va a llevar a la formación de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso asociado a la uretra esponjosa. Entonces, bastante información, yo sé, en una sola imagen. Otra cosa que va a pasar, si ustedes se fijan acá, bueno, se unen los pliegues urogenitales para cerrar el falo como tal y además para promover el desarrollo de la uretra esponjosa, pero las prominencias, eminencias, labios escrotales también van a buscar hacia la línea media. En este caso, su fusión va a promover la formación del escroto y del rafé escrotal, que es el que estamos viendo aquí, y la unión de esta zona que incluye los pliegues urogenitales y el componente ectodérmico del pene, pues va a formar el rafé peniano en la parte ventral del pene. Acuérdense que cuando hablamos de pene, el concepto de dorso y ventral difiere. ¿Entendieron eso? ¿Ustedes hablaron de eso en otra clase? No. Muchachos, de lo que está hablando es en la parte ventral, que se hace evidente todo este proceso de unión de los pliegues, de los rafés que se están formando en la parte ventral. ¿Ustedes entienden ese concepto de ventral y dorsal en pene? Cuando hablamos ya de términos anatómicos. Digan que no si no saben, no hay problema. Estamos aprendiendo todos. O alguien que sí sepa y me lo quiera describir aquí. Nada. Exactamente. Exactamente. Sí, sin tener una imagen, de haber sabido hubiera creado una imagen, pero sí, creo que todos tienen la orientación. Dorsal en dirección a la cabeza del glande. Son las superficies de las que estoy hablando, muchachos. ¿Ok? Son las superficies. Pero vayan a leerlo, por favor. Vayan a leerlo porque no tengo una imagen buena para explicar eso. Espérense. Creo que sí. Acá. Esta sería la parte dorsal, viéndolo de enfrente. Y toda esta zona de acá es la parte ventral. Entonces es como que lo levantamos y estamos explicándolo con esto levantado. ¿Ok? Bueno, pasemos a los femeninos. De los femeninos lo mismo. Los tres componentes básicos, no los olviden: tubérculo genital, pliegues uretrales, que luego son los pliegues urogenitales, las prominencias, labios escrotales, la misma historia. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, sí va a haber un primordio fálico, pero en este caso va más bien a disminuir su tamaño. Se va a convertir en el clítoris. El clítoris va a crecer igual que el pene, pero en este caso los pliegues urogenitales, esto que están viendo acá, no se van a fusionar completamente, excepto donde se van a fusionar solamente en la parte posterior, en el caso de la mujer, que es lo que estamos viendo aquí, y forman un frenulum, horquilla, frenillo de los labios menores. ¿Por qué? Porque las partes no fusionadas de esos pliegues urogenitales van a formar los labios menores en la mujer. ¿Ok? Luego, los pliegues labioescrotales, las prominencias o pliegues labioescrotales tampoco se van a fusionar, no lo olviden, y en este caso se van a unir, sí, en ciertas zonas, y eso lo que va a formar es la comisura labial posterior, comisura labial anterior y también el monte púbico. Entonces ven la diferencia, ¿no? Que en el hombre buscaron hacia la línea media, ayudaron a cerrar la uretra, formaron rafé peniano, rafé escrotal. En la mujer no, solo hay zonas específicas de cierre que van a ayudar a la creación del vestíbulo vaginal en parte, y que estos dos componentes de pliegue van a formar entonces los labios menores y los labios mayores. Entonces
no se van a fusionar en su mayoría. ¿Cómo voy ustedes? Yo pensé que iba a terminar rápido. Ya voy a terminar. Canales inguinales. Creo que esto ya lo vieron, no me voy a detener a hablar de toda la anatomía del canal inguinal. Ustedes ya conocen la estructura, ya saben cómo se forman esos paquetes musculares tendinosos que están ahí asociados, los espacios que se crean. Es muy importante que se formen para el descenso testicular hacia el escroto. Súper importante que eso pase. Acuérdense que los ovarios van a descender, pero se quedan en la pelvis. Los testículos tienen que descender. Y si no, pues estamos ante un caso de no descenso, de criptorquidia, de ectopia. Tanto tema que hay para dejarles de tarea que ni sé qué les voy a dejar. Entonces, muy importante para que eso suceda, los testículos se empezaron a formar en la pared posterior, abdominal posterior del embrión. No lo vayan a olvidar eso y tienen que descender. Y si se fijan, anteriorizan, lateralizan y descienden. Todo el trayecto. Se van a formar los canales en ambos sexos los tenemos. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que les mencionaba. Esto que ven aquí, este ligamento largote, es el gubernáculo y se forma cuando degeneró el mesonefro. ¿Qué pasó? Una parte del que era adherida al polo inferior del testículo, al polo inferior del ovario también. En ambas zonas queda adherida. Y entonces, lo que va a suceder es que el gubernáculo como que va jalando, y permite que la gónada pase oblicuamente. Si se fijan, viene como de póstero, luego anterioriza, lateraliza y luego desciende y utiliza el canal inguinal como zona de descenso en el caso del testículo. Este gubernáculo, si ustedes se fijan acá, va a unirse a la zona donde están las prominencias labioescrotales. Es decir, que su zona de inserción, por decirlo así, final, sería la zona donde se forma el escroto y los labios mayores, porque ya vimos que esos pliegues no forman esas estructuras. Entender eso primero. Aquí vemos la relación con los músculos de la pared abdominal anterior que están en desarrollo y luego vamos a ver que se forma aquí un proceso que aquí lo tengo. Entonces, bien importante que se forme este proceso vaginalis, que acuérdense, está la cavidad peritoneal, el peritoneo como que vagina en esa zona de la pared abdominal, y esa vaginación se conoce como proceso vaginales, aparece anterior a la posición del gubernáculo. Aquí tenemos la sínfisis del pubis recto. Y entonces, me voy a ver en video cuántas veces hago esto ustedes. Entonces, sigue en parte el camino que ha formado el gubernáculo, que es lo que ustedes miran acá. Desciende ese proceso vaginal. Otra cosa que pasa con el proceso vaginalis es que no solamente es como una ventración, lleva consigo capas de los músculos de la pared anterolateral inferior del abdomen, que ustedes ya los conocen, ¿cierto? ¿Qué músculos son los que están ahí? ¿Qué músculos creen que se movieron ahí? ¿Qué componentes musculares y faciales? Vamos a ver, ustedes vieron eso ahorita. Así que cuéntenme, ya vamos a terminar. Vamos chicos, ustedes pueden contarme. ¿Qué músculos, Muchachos, voy a preguntar por nombres. Músculo transverso del abdomen. ¿Qué otro? Oblicuo interno. Ajá. ¿Quién más? Ya dijo uno, el primo de ese que está más afuera. El oblicuo externo. Exacto, y fascias asociadas, ¿verdad? Entonces, así se va formando parte de ese canal. No me voy a meter mucho a la formación del canal. Ahorita se está hablando del descenso de la gónada. Lleva consigo entonces capas de esos componentes musculares de la pared inferolateral del abdomen. Estamos, eso es muy importante. Y esas capas que lleva consigo, me imagino que ustedes lo vieron, van a formar componentes de recubrimiento del cordón espermático. Y el cordón espermático, acuérdense que tiene una serie de estructuras. Son como 9 estructuras. Yo tengo como 2 años de no dar anatomía macroscópica, pero creo que sí son 9 estructuras todavía. Tengo que volverla a dar algún día. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, se forman los anillos, acuérdense, el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial,
dependiendo de los espacios. El profundo se forma a partir de apertura de la fascia transversalis, el agujero inguinal superficial se forma a partir de la aponeurosis del oblicuo externo, ¿ok? Oblicuo, dice ahí, es oblicuo, está mal escrito acá. Entonces, esa relación es importante. Tiene que irse formando el canal inguinal para que se dé el descenso adecuado, que es lo que ustedes están viendo aquí, como entonces el gubernáculo como que tracciona el polo inferior de la gónada, lo desciende, lo va descendiendo, y en el caso del hombre lo que quiere es que llegue al saco escrotal, que es lo que ustedes están viendo ahí, y además miran todos los músculos, oblicuo externo, ¿cierto? Oblicuo interno, el transverso del abdomen, la fascia transversalis, y luego se forma el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial, y el descenso con todas las estructuras asociadas que llevan el conducto deferente. ¿Qué otros componentes tiene el cordón espermático? ¿Quién se acuerda? Vaya. Músculo cremastérico, el conducto diferente, las arterias del conducto diferente, la túnica albuginea, tener un plexo, no me acuerdo cómo se llama. Uniforme. Fibras, no sé si son autónomas o simpáticas. Simpáticas. Y ya no me acuerdo más. Son como 9, doctora. Dijo la arteria gonadal, ¿verdad, Paola? No la ha dicho. Dije del conducto deferente, pero sé que hay 2 arterias. La testicular y la del conducto deferente. La gonadal o testicular, y acuérdense que esta tiene origen arriba, en la aorta abdominal, las gonadales. Y tiene sentido embriológico, es como, si es que se formaron arriba, y por eso su origen de estas arterias largas es acá arriba. Las gónadas descendieron, ¿ok? Le voy a dar un punto oro a Paola por haberme dicho los componentes. Acuérdenme, Paola, ¿ok? Aquí queda grabado de todas formas, pero apúntelo porque yo no lo voy a apuntar. Me lo voy a tener que recordar al final. Ok, ¿qué más? Ahí están los componentes, seguro que ya cranearon esto en macro, solo para que miren la relación entonces de los componentes de las fascias. Fascia espermática externa, oblicuo externo, ¿cierto? ¿Qué más? De este músculo que está aquí, del músculo oblicuo interno, ¿qué fascia se va a formar? La fascia cremastérica. Y luego la fascia espermática interna, ¿de dónde se forma? De la fascia transversalis. Es como una continuidad. Ese proceso vaginalis arrastra todo eso y eventualmente necesita que se pierda ese canal que se formó. Tiene que obliterarse ese canal que se formó. Si no, el paciente puede tener una situación que se conoce como hidrocele, en la que aquí este ducto que vemos acá, esto morado, podría tener conexión aquí con la cavidad peritoneal, y entonces habría líquido peritoneal moviéndose entre una zona y la otra, y hay un crecimiento del saco escrotal en esos pacientes. Creo que todo eso está en el libro de embrio. Es que no me acuerdo, hay unas cosas que yo sé que yo las hablaba en macro, pero no sé si todas están en embrio. ¿Qué tengo acá? Descenso de los testículos. Bueno, creo que esto ya lo dijimos, léanlo. Ya lo dijimos todo esto. Los ovarios, acuérdense, no van a irse tan abajo, descienden a la región lumbar, hasta ahí van a llegar de la pared abdominal posterior, y bueno, desde ahí y van a localizarse en la pelvis asociada a la exposición que tienen las trompas uterinas. No van a entrar en el canal inguinal, pero nosotros siempre tenemos canal inguinal, aquí lo miran formado, como los espacios de ese canal. El gubernáculo, ¿qué va a suceder con él? Bueno, se une al útero cerca de la trompa uterina. Y si ustedes se fijan, todo esto es el gubernáculo. Entonces, en la parte craneal va a formar el ligamento ovárico, y en la parte caudal va a formar, ¿qué forma? Ya se me olvidó, el ligamento redondo. El ancho se forma de otros componentes. Entonces, cuando se unen los conductos paramesonéfricos, se forma el ligamento ancho del útero, lo expliqué anterior. Entonces, de este no. De este lo que se va a formar es el ligamento redondo. Entonces va a tener esos dos componentes. Si hablamos de gubernáculo, no lo olviden, era el mesonefros que se convirtió en un ligamento al final. Dejó ductos y cosas ahí asociadas, pero después quedó solo como el gubernáculo, y que es muy importante que funcione porque es el que va a promover el descenso de la gónada. El proceso vaginalis asociado va a desaparecer antes de nacer en la mujer, y también tiene que desaparecer en el hombre. Sí. Como
como verán, la clase es bien objetiva. Hay muchas cosas, son temas que podrían ser más largos, mucho más finitos, pero estamos, por lo menos yo, a mí me dieron el temario de esta clase y yo lo estoy tomando en cuanto a cosas que después clínicamente tienen que tener sentido para ustedes, en cuanto al origen embriológico. Y así que espero que les sirva a futuro esta clase. ¿Sí? Que les sirva para correlacionar origen de tejidos y malformaciones y cosas de ese tipo. Entonces, en la noche voy a mandarles la tareita de esta semana, que va a ser una presentación ahí, los que ya leyeron lo que les escribí. Necesito que volvamos a las presentaciones de 5 y 5 o 7 y 7, no más, porque nos hemos tardado ahora hasta casi 40 minutos exponiendo y no es su culpa, en parte. Porque yo espero a veces como que sean súper objetivos y yo sé que estamos empezando la carrera, entonces voy a tratar de hacer las preguntas más chiquitas, más como específicas. ¿Estamos? Y nada, solamente eso, vayan estudiando, cualquier cosa me escriben. Y nos vemos el lunes para que presenten. Probablemente al grupo de las mórulas les deje patología de origen embriológico de la parte urinaria y a la dinamita les deje la parte genital. Doctora, ¿cuándo nos va a decir cuál tema nos toca? ¿Si embarazo o parto? Para la exposición final. Ya les dije, Paola. ¿Quieren ver? Ay, perdón. Espérense, miren, yo creo que lo escribí. Puede ser que esté equivocada también. Espérense un segundo. Ojalá que el campus virtual esté bueno. ¿Vieron lo de materiales de apoyo, verdad? ¿No lo han visto? ¿Sí lo vieron o no? Dice, está en el campus en recursos. Sí, ahí está. Muy bien, Carlos. Entonces, me voy a meter ahorita a su clase. Espérense. Espérenme un segundo. Quiero ver qué tengo buscado. A ver si no tengo alguna tontera. No, está bien. Entonces, te lo voy a enseñar.